¿Cómo estás? Nos encontramos nuevamente en el curso Retail Trader de B-Adoer Club. Cuéntame cómo va tu experiencia hasta el momento de todas estas clases. Estoy seguro que eh, debes estar pues totalmente satisfecho de la información que estás teniendo hasta el momento y me imagino que ya la estás poniendo en práctica, que ya esta clase tú ya estás teniendo las herramientas correctas para saber cómo analizar el mercado, saber cómo afrontar el riesgo a nivel de pips, saber interpretar los indicadores, las medias móviles. Ya tienes que estar poniendo en práctica todo lo aprendido para que así empieces a acumular las horas de vuelo que van a ayudar a potenciar tu conocimiento y sobre todo tu visual, ¿sí? Porque aquí lo que se trata de entrenar es nuestra vista para poder identificar rápidamente y tener esa retroalimentación de lo que está haciendo el precio de cada instrumento para poder tomar las decisiones que finalmente tengan la mayor cantidad de probabilidad. Y es que a lo largo de de todas estas clases, yo te estaba hablando de que nosotros especulamos y usamos la información, la técnica y el conocimiento para elevar nuestros niveles de probabilidad de éxito. ¿Y por qué yo te he estado repitiendo esto de forma constante? Y básicamente es porque la parte para mí vital, y es por eso que ya lo he dejado para el último de las clases del curso Retail Trader, es que tú entiendas de forma correcta cómo va a ser tu gestión de riesgo, cómo va a ser tu money management, cómo vas a tú afrontar el beneficio, cómo vas a aprender a usar el potencial de pérdida, el riesgo que existe de pérdida de haber trades en este mercado para así poder potenciar tus ganancias. De la mano con la parte técnica, haces que esto sea más probable y usas una correcta gestión de riesgo para que en caso de que tu probabilidad ¿sí? no sea muy certera, por lo menos con una correcta gestión de riesgo puedas balancear tus trades y tener finalmente balance positivo, porque de eso se trata, que finalmente tú seas rentable y tengas balance positivo. Yo en la mayoría de seminarios o de conferencias que se he dictado, cuando alguien me preguntaba cuántas operaciones gano de las que abro, me gusta siempre dar el ejemplo y es que de cada 10 operaciones yo pierdo 6 y solamente con las 4 que gano ya me convierto en un trade rentable. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta clase número 9 de la gestión de riesgo. Y vas a poder conocer mi secreto de cómo perdiendo 6 de cada 10 operaciones termino siendo rentable y termino ganando dinero. Aunque suene matemáticamente imposible, cuando suene matemáticamente difícil, algo que uno no halle lógico, que de 10 perdiendo 6 termine ganando, es porque no nos han enseñado una correcta cultura de gestión de riesgo. No nos han enseñado cómo nosotros tenemos que aprender a exponer nuestro dinero para tener determinado beneficio. Y es por eso que la mayoría de nuestros emprendimientos, la mayoría inclusive de nuestros trabajos y la mayoría de la forma en la que nosotros hacemos negocios es para poder marginar unos porcentajes de nuestro verdadero capital y arriesgamos más del beneficio que podemos tener. Entonces, esta clase no solamente te va a servir para el trade, sino también te va a servir para cualquier emprendimiento que estés actualmente desarrollando o inclusive si eres empleado también te va a servir para que tú sepas cómo gestionar tu dinero y cómo hacer que esas inversiones que tú sueles hacer realmente te terminen retribuyendo en dinero y retribuyendo en un beneficio correcto. Entonces, esto nos lleva ya a la primera pregunta y es, ¿qué es el riesgo? ¿Qué es el riesgo? La mayoría de nosotros entiende el riesgo como algo que no debemos hacer porque es peligroso.
Algo que es riesgoso, lo traducimos nosotros y lo traduce nuestro cerebro en que es algo que no debemos hacer porque hay posibilidad de que salgamos dañados o que salgamos perjudicados. Y a partir de aquí empieza la razón por la cual el 95% de los retail traders sin conocimiento pierden todo su dinero en el primer mes. Y es porque tienen miedo al riesgo, tienen miedo a perder. Pero ese miedo, en vez de usarlo de forma correcta, lo mal canalizamos en parálisis o en malas operaciones, en malas gestiones, supuestamente que hacemos para minimizar nuestro riesgo o para simplemente no tener riesgo. Porque seguramente tú, inclusive yo en algún momento, antes de conocer esto lo decía, y es que no quería tener riesgo. Me metí en tal o cual negocio, me metí en tal o cual relación con una persona, me metí en tal o cual amistad, o me metía en tal o cual problema, siempre queriendo o siempre poniendo por delante que no quería problemas, ¿sí? No, yo no quiero problemas, yo no quiero riesgo, no, yo no quiero perder, ¿sí? Y es una de las razones importantes por las cuales siempre terminamos perdiendo, ¿sí? Es algo contradictorio, pero siempre terminamos perdiendo cuando menos queremos perder. Entonces, el riesgo de cara al trade es la posibilidad que existe que nosotros perdamos una cantidad de dinero en nuestra incursión en el mercado bursátil. Es la posibilidad que existe, ¿sí? ¿Y por qué uso estas palabras? Posibilidad y probabilidad. Porque es posible que perdamos dinero, pero lo que hacemos nosotros es que hacemos que esa posibilidad sea cada vez menos probable. Y si sucede, pues lo hacemos con un riesgo controlado, ¿sí? Recuerda lo que te estoy diciendo. Nosotros tenemos siempre la posibilidad latente de tener riesgo en este mercado, pero lo que hacemos con nuestro conocimiento y con las horas de vuelo que vayamos acumulando, lo que hacemos es hacer que esa posibilidad se convierta en menos probable. Y de suceder, nosotros asumimos ese riesgo controlando de forma precisa qué es lo que queremos perder y cómo lo vamos a perder y qué cantidad vamos a perder. Y esto es importante que lo tengas claro porque nosotros no podemos evitar el riesgo. No podemos evitar el riesgo. Es imposible que se garantice que no vas a tener riesgo. Por eso que yo siempre hablo de la probabilidad, ¿sí? Es imposible que uno pretenda hacer una mejora, conseguir algo mejor si es que no arriesga. Y eso va en realidad para toda la vida, no solamente para el trade, ¿sí? O sea, tú no vas a conseguir un posible mejor trabajo si es que tú no te arriesgas a ser un empleado más eficiente, a ser un empleado cada vez más capacitado, a ser un empleado que realmente aporta valor en la empresa en la que trabaja. Tú no vas a tener posibilidades de conseguir a la pareja que tú quieres, ¿sí? Si es que tú no asumes el riesgo en querer mostrar tus virtudes como persona, si es que tú no asumes el riesgo en querer mostrarte tal y cual eres, si es que tú no asumes ese riesgo, es muy difícil que puedas conseguir a la persona que tú quieres al lado. Y así es para toda la vida, igual en el emprendimiento, es muy difícil, ¿sí?, que tú vayas a conseguir los clientes si es que tú no sales también al mercado, no sales a exponer tu idea, tu negocio y lo que tú puedes hacer. Entonces, el riesgo existe en todo. Lo que pasa es que nosotros no lo interpretamos de una forma correcta, y como no lo interpretamos de una forma correcta, entonces no sabemos cómo usarlo y no sabemos cómo beneficiarnos del riesgo y cómo potenciarnos del riesgo. Aquí en el trade se trata de saber claramente y entender claramente que tenemos un riesgo muy posible de perder dinero en cada operación que hagamos, ¿sí? Es posible, pero que nosotros buscamos hacerlo menos probable. Ya en las clases anteriores, cuando hemos estado hablando de los pips, para poder calcular nuestro valor de pip, nuestro tamaño de operación, determinamos un riesgo dependiendo de un tamaño de cuenta. Lo hablé sin entrar a mucho detalle, porque en esta clase íbamos a ampliar mucho más el
el riesgo que usamos y cómo debemos de exponernos en el riesgo en cada operación. Entonces, el riesgo es muy importante que tú tengas claro que existe. No solo existe aquí, en este negocio, sino existe en todo lo que hacemos día a día. Nosotros, como civilización, no nos hubiéramos evolucionado si es que no hubiéramos empezado a asumir el riesgo desde nuestros antepasados de bajar de los árboles y empezar a querer andar erguidos por la tierra. Entonces, el riesgo ya está en nuestro ADN, pero nosotros no lo sabemos potenciar de forma correcta, ¿sí? Y es que entendiendo el riesgo, viene lo que nosotros llamamos en el mercado que si sube un precio, tu riesgo es que el precio baje, o si baja el precio, tu riesgo es que el precio suba. A eso se limita el riesgo en el trading. Si tú haces una operación en compra, tu riesgo es que el precio baje. Si haces una operación en venta, tu riesgo es que el precio suba. Sencillo, ¿sí? Sencillo. O es que suceda una u otra cosa. Es el riesgo en el trading. Entonces te lo hace más sencillo en la vida. El riesgo puede ser mucho más amplio, ¿sí? Entonces, entendiendo claramente qué es el riesgo, ahora nosotros vamos a abordar cómo es una correcta gestión de riesgo, de qué trata una correcta gestión de riesgo, ¿sí? Aquí puedes ver en la presentación que tenemos unos hombrecitos lanzándose de un puente, quién sabe a qué altura se estén lanzando, y eso es algo bastante riesgoso, ¿sí? Pero lo hacen teniendo una correcta seguridad porque están con sus arneses y colocados a unas cuerdas especiales de acuerdo a su peso, a la altura, a la velocidad del viento, ¿sí? Al impulso inicial con el que se lanzan, etcétera, 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 que hace que su riesgo sea cada vez menos probable de que ocurra un accidente. Entonces, basándonos en esta metáfora un poco de la imagen, el riesgo es que nosotros en el trading aprendamos, o una correcta gestión del riesgo es que nosotros en el trading aprendamos a enfocarnos en el capital que tenemos como disponible y entenderlo como tal para después recién a partir de ahí empezar a beneficiarnos y a tener resultados con ganancias, ¿sí? Entender claramente, la gestión de riesgo va de entender claramente de qué capital disponemos, ¿sí? Y a partir de ahí recién empezar a tomar las decisiones para definir cómo nos beneficiamos de los resultados y de las ganancias. Entonces, ¿cómo nosotros nos empezamos a beneficiar de esa conciencia que hacemos de qué capital disponemos? Es administrando la posibilidad de pérdida, administrando de forma correcta la posibilidad de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Es que de nuestro capital nosotros decimos, de este porcentaje, esta pequeña fracción es la posibilidad que yo voy a asumir de pérdida en determinado trade, ¿ok? Y dentro de esa posibilidad nosotros empezamos a entender que existe una alta posibilidad de perder ese dinero. Existe una alta posibilidad de perder nuestro dinero, ¿sí? O sea, mira cómo estamos yendo. Tengo un capital, decido sacar una fracción de ese capital y ponerlo en riesgo, y desde que decido eso, yo me tengo que decir a mí mismo, existe una alta posibilidad de que esto lo pierda, ¿sí? Existe una alta posibilidad de que esto lo pierda, pero yo tengo las herramientas para hacer que esa alta posibilidad sea menos probable de suceder, ¿sí? Menos probable de suceder. Y si es que sucede, esa pérdida, como yo estoy teniendo una correcta gestión del dinero, entonces ya previamente asumí emocional, físico y mentalmente que podía perder ese 100% de ese riesgo que asumía, entonces yo estoy en condiciones de asumir esa pérdida controlada. Sé que todavía sigo teniendo capital para poder seguir en el mercado y seguir tomando posiciones. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder en mí? Es que aprendo a superar las dificultades traducidos, en este caso, en una pérdida,
¿ok? Es todo un proceso, ¿sí? Es todo un proceso de principio a fin y se convierte en un bucle, ¿sí? Se convierte en un bucle. Estamos constantemente yendo en ese bucle donde empezamos a asimilar el riesgo y la pérdida y la empezamos a trabajar y la empezamos nuevamente a recibir y aprendemos a dejarlas, ¿sí? Para tomar el siguiente riesgo. Entonces, este conocimiento de tener una real conciencia de que existe una pérdida, siempre tiene que estar presente para que nosotros tengamos una correcta gestión de riesgo. Siempre tiene que estar presente. Entonces, gestión de riesgo, para resumirte la idea, trata de que nosotros entendamos claramente, ¿sí? Entendamos claramente que existe alta posibilidad de pérdida de nuestro dinero, ¿sí? Existe alta posibilidad de pérdida de nuestro dinero. Pero que nosotros, trabajados en base a nuestro conocimiento, hacemos que eso sea menos probable. Y si se convierte en una pérdida, entonces nosotros, al tenerla controlada, ¿sí? Lo que hacemos es la recibimos y como ya me he preparado yo física, mental y emocionalmente, simplemente la recibo, la llevo por todo mi ser y la dejo ir. Y la dejo ir, ¿sí? La dejo ir. Sé que suena difícil, pero en la medida en que nosotros nos entrenemos a eso, nuestros trades cada vez van a ser más imparciales, ¿sí? Nuestros trades cada vez van a ser más imparciales y eso va a hacer que dejemos de tenerle cariño a una acción, a un CFD, a un commodity, a una divisa, y que a pesar que nos esté dando pérdida tras pérdida tras pérdida, nosotros sigamos ahí porque le agarramos cierto cariño, porque alguna vez en el pasado me dio beneficio, y como alguna vez en el pasado me dio beneficio, entonces sigo dándole porque ya me va a dar, ya me va a dar, ya me va a dar, y sigo ahí, ¿sí? Eso es nuestro miedo, ¿sí? A darnos cuenta de que ya este instrumento nos empezó a dar pérdidas, ¿sí? Y eso empieza a sesgar nuestro análisis, nuestra toma de decisiones, nuestra comprensión de lo que es el precio, porque nuestra emoción domina nuestra razón y empezamos a entrar en un bucle bastante perjudicial para nuestro capital, ¿sí? Sé que estás en un curso de Retail Trader en el que estás esperando que se te hable de bolsa, pero déjame decirte que a lo largo de mi experiencia no tuve un real crecimiento cuántico hasta que no entendí que tenía que trabajar de forma correcta mi mentalidad, mi ser, mi estabilidad emocional, ¿sí? Para aprender a conocer mis emociones y no dejar que estas emociones se apoderen de mí y malogren toda mi capacidad técnica y experiencia en este mercado, ¿sí? Entonces, más o menos ya me explayé un poquito más en lo que es gestión de riesgo, pero espero que te haya quedado más o menos clara la idea de qué trata la gestión de riesgo, ¿sí? Y de cómo tú tienes que entrar en esta gestión de riesgo sabiendo que hay altas posibilidades de pérdida, ¿sí? Ahora, yo te decía que en el caso de que la pérdida, ¿sí? En el caso de que la pérdida suceda, a pesar que nosotros trabajamos nuestras probabilidades de que eso no suceda, ¿sí? En caso de que la pérdida suceda, esta pérdida sea pequeña, esta pérdida sea controlada. ¿Y cómo hacemos que esta pérdida sea controlada? Es porque nosotros trabajamos nuestra relación riesgo-recompensa. Riesgo-recompensa. Y es que esta relación es la relación entre el riesgo que existe en el mercado y la posibilidad de generar ganancias, ¿sí? Que sabemos o que determinemos que ese riesgo que tomamos es por un beneficio y que ese beneficio es mayor al riesgo que estamos tomando. Si lo llevamos a términos monetarios, recordarás las clases anteriores en las que estábamos haciendo operaciones en la plataforma, donde yo te decía de que si yo arriesgaba 3.000 pips en promedio, yo estaba teniendo que tener un beneficio del doble. Si yo arriesgara, sin irme a tanta cantidad de pips, si yo arriesgara 30 pips,
yo tendría que estar apuntando a 60 pips. Si yo arriesgara 15 pips, tendría que estar apuntando a 30 pips de beneficio. Esta es nuestra relación riesgo-recompensa. Saber que todo riesgo se toma y se asume si solo si existe una posibilidad y una probabilidad de tener un beneficio mayor. Ojo con lo que te digo, que todo riesgo se toma si solo si existe la posibilidad con alta probabilidad de tener un beneficio. ¿Sí? Generalmente esta relación de riesgo-recompensa, ¿sí? La mayoría lo traduce en términos monetarios, ¿sí? La mayoría lo traduce en términos monetarios y lo que trata y de lo que va es que la cantidad que perdamos, ¿sí? Sea nivelada con la cantidad que ganemos y que más suceda que ganemos más veces capital o que ganemos más capital de lo que perdamos, ¿sí? ¿Cómo esto se come? ¿Cómo se traduce? Pues aquí te hago un ejemplo de lo que vendría a ser relación positiva de riesgo-recompensa, ¿sí? Esta relación positiva de riesgo-recompensa básicamente va de que tenga más utilidad, o sea, más ganancia en una operación, o sea, en un trade, ¿sí? Perdón, en todos los trades que haga, va de que de esos trades que haga, la cantidad de utilidad sea mayor que la cantidad de pérdida. ¿Cómo es eso? Pues como lo vimos en la clase pasada, en el ejercicio de cómo abrir operaciones. Y es que, por ejemplo, si yo tengo un take profit de 150 pips de beneficio, es porque estoy asumiendo un riesgo de posiblemente 50 pips o $50 en este caso, perdón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy arriesgando $50, no para ganar 10, no para ganar 5, no para ganar 20, no para ganar 30, no para ganar 50, sino para ganar por lo menos el doble, o sea, 100 o incluso el triple o hasta más. Esa es una correcta relación de riesgo-recompensa. Lamentablemente, nosotros nos hemos acostumbrado, y digo nosotros porque yo también estuve teniendo en mis años de experiencia como emprendedor, ¿sí? Teniendo negocios propios, ¿sí? Hacía mis riesgos y tomaba mis inversiones arriesgando 10 para ganar una fracción de ese 10. O sea, yo decía, arriesgo 10 para ganar 2, para ganar 3, ¿sí? Y me sentía contento cuando arriesgaba 10 y ganaba 5, ¿sí? Me sentía pues súper exitoso, súper rentable y según yo se producía pues que así estaba realmente haciendo dinero, ¿sí? Y seguramente eso nos funciona, me funciona a mí, le funciona a la mayoría. Es por eso que, como eso funciona, entonces sienten que es la forma correcta de realmente hacer negocios, ¿sí? De la forma correcta de realmente incrementar nuestro patrimonio, incrementar nuestro capital, la forma correcta de hacer crecer nuestra liquidez y por ende poder tener un potencial mayor de dinero, ¿sí? Como eso funciona, entonces la mayoría cree que así es la fórmula, ¿ya? Pero una de las cosas que yo entendí entrando al trading y entendiendo cómo operan los grandes capitales es que los grandes capitales no colocan $1 si por lo menos no saben que van a ganar 2. Algunos de esos pueden decir que es algo agresivo, abusivo, etcétera, pero esas serán las formas que pueden usar finalmente uno para duplicar su dinero. Pero de cara al trading, si nosotros no asumimos el riesgo si no sabemos que por lo menos vamos a ganar el doble, si no es el triple o si no es más. La mayoría de personas en el trading, ¿sí? usan el stop loss, porque hay muchos que no usan el stop loss, entonces cuando algo cae empieza a caer en picada y si encima tiene un tamaño de operación mal calculado, muy grande, entonces licúa toda su cuenta, considerando que algunos sí usen el stop loss y considerando que pongan el correcto, ¿sí? Muchas veces sí asumen un riesgo de $10 y cuando ya están a $2, $3, $5, $6 y ven que empieza a bajar, de 6 a 5 a 4, se llenan de miedo, de pánico, cierran su operación
y se sienten contentos con esos $4 y salen y dicen, bueno, yo soy rentable, yo hago dinero, yo tengo ingresos, etcétera, 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 etcétera. Y sienten que eso les funciona. Pero el gran problema de eso es que si yo no estoy pendiente de la plataforma, ¿sí? Y empiezo a perder más veces 10 de las veces que sí estoy pendiente y saco 4, finalmente en suma y resta lo que se va a dar es que termine perdiendo más dinero. Entonces, es importante que tengamos claro lo que es nuestra correcta relación riesgo-recompensa, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a asegurar que nosotros realmente tengamos un crecimiento correcto, ¿sí? Entonces, con esto nos beneficiamos en qué? En, por ejemplo, lo que yo empecé diciéndote esta clase, de que pierdo 6 de cada 10 operaciones que hago, ¿sí? ¿Por qué? Porque de las 6 operaciones que pierdo, ¿sí? Yo arriesgo 1 para de las 4 operaciones que gano, arriesgo, gano el doble, ¿sí? De lo que arriesgo. Entonces, si gano 2 por cada 4, estoy ganando 8, y si pierdo 1 de cada 6, estoy perdiendo 6, y en suma y resta finalmente me voy yendo con 2 más positivo, ¿sí? Y esa diferencia, ese balanceo, ¿sí? A pesar que esté ganando en menos operaciones de las que pierdo, hace que yo termine siendo rentable. Suena algo medio ilógico, ¿sí? Pero siguiendo la parte técnica y esta correcta gestión del dinero y esta disciplina precisa de dejar que tus operaciones cierren o por stop o por take profit, obviamente habiéndolo hecho bien calculado, habiendo hecho todo el análisis, habiendo hecho todas las cosas que ya has aprendido tú, y elevar nuestra probabilidad, entonces nos convertimos en traders mucho más rentables. ¿Y qué sería una incorrecta relación riesgo-recompensa o una relación negativa de riesgo-recompensa? Pues sería todo lo contrario, pues, ¿no? Lo que te comenté, que arriesguemos $50, perdón, que arriesguemos $100 y que nos vayamos del mercado con los primeros $50 que hagamos, por ejemplo, ¿sí? En vez de dejar que corra esa operación para que por lo menos haga $200, porque si no, entonces estaríamos entrando al mercado diciendo que yo entro en 10 operaciones y en cada una me voy a $10 de pérdida, ¿sí? Pero en las primeras que voy viendo que tengo ganancia, empiezo a cerrar, a cerrar, a cerrar, y después las otras no estoy pegado al mercado y toca mi stop loss y en suma y resta termino perdiendo más, ¿sí? Termino perdiendo más dinero. Entonces, la receta segura para que ustedes pierdan dinero, a pesar de que tengan una correcta estrategia y un correcto análisis de mercado, es que no aprendan a manejar su riesgo recompensa. Entonces, de cara a sus operaciones que abran, ustedes cuando menos tienen que verse beneficiados con el doble de lo que van a arriesgar. No les digo que sea el triple, el cuádruple o 5 veces más, como es mi caso, porque eso lo van a ir agarrando en la práctica conforme ustedes vayan dominando el análisis técnico, vayan dominando su relación con la información que reciben de los instrumentos a nivel de precios, ¿sí? Al comportamiento de precios, van ustedes evolucionando en ese sentido, entonces empezarán a tener take profits mucho más altos. Pero de primera instancia, 2-1 es una relación bastante efectiva, ¿sí? Bastante efectiva. Y en la siguiente clase trabajaremos un poco el tema emocional de cómo evitar que ese miedo, ¿sí? Nos impida que dejemos desarrollar la operación para que toque el beneficio correcto. Entonces, te voy a hacer aquí un ejemplo de más o menos lo que te he dicho, lo que te he estado comentando hasta ahorita, ¿sí? Para que te quede un poco más claro, ¿sí? Para que te quede un poco más claro y puedas finalmente decir, pues sí, pues Javier lo que dice me hace bastante sentido, ¿sí? Me hace bastante sentido. Entonces, imaginemos que nosotros tenemos un capital de $200 y decidimos arriesgar un porcentaje de este, decidimos arriesgar, por ejemplo, 5%, ¿sí?
decidimos arriesgar 5% y el 5% de estos $200 viene a ser $10. ¿Sí? $10. Entonces, yo tengo claro mi riesgo, $10, ¿sí? Entonces yo a todas mis operaciones que abro voy a un stop loss de $10. Voy a un stop loss de $10. Y decido hacer 10 operaciones. No te voy a decir que esas 10 operaciones sean al día, sean la hora, en el minuto, en los 10 minutos, pero lo que sí te voy a decir es que esas 10 operaciones sean en simultáneo, ¿sí? Que esas 10 operaciones sean en simultáneo, o sea, que estén abiertas al mismo tiempo, ¿sí? No que cierren en tiempos diferentes, sino que estén abiertas al mismo tiempo, ¿sí? Este ejemplo básico, que tengas 10 operaciones abiertas al mismo tiempo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si las 10 operaciones tocaran stop loss, al tener $10 de pérdida, yo estaría perdiendo $100, estaría perdiendo el 50% de mi capital, ¿sí? Estaré perdiendo el 50% de mi capital, ¿sí? Este riesgo que estamos tomando aquí es de 5%, que es bastante alto. Ya vas a saber cuál es el riesgo correcto, pero para hacer este ejercicio un poco más práctico lo estoy poniendo hacia 5%, ¿ok? Entonces, tengo 10 operaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí tendría la operación 7, la 8, la 9 y la 10. Imaginemos que en las primeras 6 operaciones que abrí, todas me tocaron stop loss. O sea, en todas perdí $10. En todas perdí $10. Perdí $10. Perdí $10. Perdí $10. Perdí $10 y aquí perdí mi pulso. Pues me salió un poco chueco, pero ahí vamos. $60 fue lo que perdí en total, ¿sí? Y mi, digamos, target tiene que ser que por lo menos gane 4 de 10. ¿Por qué? Porque si toca take profit y voy al doble, ¿sí? Mi stop loss es a 10, ¿sí? Mi take profit, estoy apuntando a la 20, o sea, el doble. Entonces, imaginemos que de las 7 a la 10 yo gané el doble, o sea, gané $20. Me fui con $20 positivos, $20 positivos, $20 positivos, $20 positivos. ¿Cuánto me da esto en monto, en dinero, de esas 4 operaciones? Pues me da $80. Me da $80. Entonces, si tengo $60 de pérdida y $80 de ganancia, eso es, tú ya estás bastante atento, $20 de beneficio. $20 de beneficio. ¿Sí? Mi capital es de $200 y como resultado de estas 10 operaciones yo gané $20. Quiere decir que incrementé mi capital, ¿cuánto? 10%. Y si estas 10 operaciones las hice a lo largo de 15 días, quiere decir que yo aumenté mi capital 10% en 15 días. O sea, en un mes estaría haciendo 20%. ¿Sí? Entonces, aquí viene lo que yo comento de que o lo que yo suelo decir, que las operaciones perdedoras no controlan las ganancias. Y aquí está la prueba de ello, ¿sí? Las operaciones perdedoras no controlan las ganancias. Entonces, es importante, ¿sí? Es importante que esto lo entendamos, ¿sí? Y aquí arriesgamos 5% por operación, 50% de nuestro capital es lo que arriesgamos, ¿sí? Y el beneficio que tenemos representa un 10% de nuestro capital real, ¿sí? En porcentaje suena a que si perdíamos en todas, perdíamos más de lo que estamos ganando. Uno puede decir, bueno, pero me rescates el 50% del capital, pero solo ganaste el 10% del capital. Sí, es verdad, solo gané el 10% del capital cuando potencialmente estaba arriesgando el 50%. ¿Dónde está el 2 a 1? Pues
El 2 a 1 está, o en qué me ayudó el 2 a 1, en que de esas 10 operaciones de riesgo que me significaban el 50%, 6 las perdí. 6 operaciones las perdí. ¿Sí? 6 operaciones no me fueron favorables en el mercado, 6 operaciones no las analicé bien, 6 operaciones de pronto el mercado se devolvió o hubo una contraespeculación, lo que fuese. 6. ¿Sí? 6. Pero 4 sí me dieron take profit y me aseguraron las ganancias. ¿Sí? Entonces, ese 10% que gano solamente teniendo un 33% de efectividad se potencia, porque si yo hubiera ganado 5 y perdía 5, 5 y perdía 5, entonces hubiera ganado ¿cuánto? ¿$100? ¿Sí? Y hubiera perdido $50. O sea, ya no ganaba 20, sino estuviera ganando ¿cuánto? $30. $30. ¿Sí? O sea, $30 más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ganaban en 5 operaciones 20, o sea, ganaba $100 y perdía en 5 operaciones 50, suma y resta $50. O sea, estaría ganando $30 más con solo haberle acertado, ¿sí?, a una operación más. O sea, ya no perder 4, sino perder, perdón, ya no ganar 4, sino ganar 5. Solamente esa más me daba $30 más. ¿Sí? Y con esos $30 más, tenía $50 y con esos $50 yo ya estaba, ¿sí?, en una proporción de 25% más o menos de mi capital. ¿Sí? Si yo estuviera ganando 7 operaciones de 10, o sea, estaría teniendo $140, y si perdía 3, estaría perdiendo $30. Entonces, mi balance sería de $110. Y ahí está totalmente compensado cualquier riesgo que yo esté asumiendo, porque potencialmente es posible que pierda las 10 operaciones, pero nuestros niveles de probabilidades los reducimos y los controlamos con todo el conocimiento que estamos adquiriendo aquí, que estamos poniendo nosotros frente a ti de la mejor calidad, para que tú realmente asegures que esas probabilidades sean mucho más altas. Y si sucede, como es una pérdida de un porcentaje controlado y como tú tienes un correcto money management, tienes tu colchón para poder resistir esa pérdida. Esto es una correcta gestión del dinero, esto es una correcta relación de riesgo-recompensa, ¿sí? Esto es la correcta relación. Y esto me costó aprenderlo, y lo aprendí solamente con el trading y cambiando la mentalidad y aprendiendo de los grandes inversionistas, los grandes millonarios que saben cómo mover su capital y cómo incrementar su capital. Porque yo, en mi experiencia personal, como te dije, arriesgaba 10 y me sentía contento cuando ganaba 5 de esos 10. Pero cuando todo salía mal, como yo no tenía una gestión correcta del riesgo, no perdía 5, no perdía 2, sino perdía todos los 10. ¿Sí? Y eso era muy, muy doloroso para poderse levantar nuevamente. Entonces, ya tenemos claro lo que es la gestión de riesgo. En el ejemplo te hablé de un 5% por operación para poder hacer una cifra un poco más dramática, ¿sí?, un poco más dura, en la que posiblemente pierdas el 50% de capital, pero nuestra correcta exposición individual, o sea, nuestra correcta exposición por trade, por operación, la que yo te recomiendo es que sea un 2% de tu capital, un 2% de tu capital. Si bien es cierto, nos entrenamos con 1%, ¿sí?, yo recomiendo un 2% de tu capital para que, como el ejemplo que tuvimos en la clase pasada de los pips en días que usamos para el oro, puedas poder abrir operaciones, porque si trabajas en un riesgo muy chiquito, de un capital muy chiquito, entonces no te da espacio. Entonces, a nivel de exposición individual, 2% promedio de operación. Ahora tú puedes arriesgar, si tienes una cuenta muy grande, puedes arriesgar un 1%, un 0.5%, depende mucho de tu stop, pero que finalmente todo nuestro riesgo lo trabajemos en porcentajes fijos, no trabajemos nuestro riesgo en base a una cantidad de dinero. O sea, si tenemos $1,000 y decimos que nuestro riesgo es
1%, o sea, $10, ¿sí? Y de pronto tuvimos una operación perdedora, y lo que nos pone con un nuevo capital de 990, no abrir operaciones a partir de ahí diciendo, bueno, que ya eran $10, ¿sí? Porque si no estaría perdiendo, estaría llevando mi cuenta a 980, ¿sí? Sino más bien de ese nuevo capital de 990, ¿sí? Es ponerme un nuevo 1%, con lo cual sería 9.9 dólares. Y así, si de pronto tuve $20 más ganancia y voy $1010, entonces mi nuevo 1% sería 10.11 dólares. Y así. Entonces, siempre, siempre como regla, y quiero que te la tatúes aquí bien grande, ¿sí? Y no lo olvides, es que nuestra exposición individual la trabajamos siempre en porcentajes fijos y la actualizamos a nuestro capital previo a abrir la operación, ¿sí? Previo a abrir la operación, ¿sí? Si nosotros tenemos 3 operaciones abiertas, ¿sí? Si nosotros tenemos 3 operaciones abiertas, ¿ok? Que todavía no se han cerrado, entonces consideramos que nuestro capital, ¿sí? Lo calculamos incluyendo esa pérdida de esas 3 operaciones. Y si en esas 3 operaciones yo tenía determinado que iba a perder $10, ¿sí? Entonces en esa cuarta operación que yo voy a abrir, descuento esa pérdida potencial de esas 3 operaciones anteriores, ¿sí? Eso me da un margen un poco más chico de trabajar en capital, pero en la medida que nos entrenemos de esa forma, empezamos a minimizar y a minimizar el riesgo, y eso que finalmente desencadena en que, a pesar de que el mercado no nos sea favorable en todas nuestras operaciones, siempre tengamos capital para levantarnos un día más, un día nuevo, al día siguiente, como solía decir mi personaje favorito, Scarlett O'Hara, de lo que el viento se llevó, ¿sí? Mañana será otro día y mañana me levantaré con fuerzas para querer conquistar el mundo, ¿sí? De esto se trata. Este es uno de los secretos que te doy a ti, ¿sí? De cómo poder seguir en este negocio de forma correcta para tener rentabilidad, y si el mercado no te sonríe en algún día, en alguna semana, en algún mes, porque suele pasar eso, ¿sí? Suele pasar eso, entonces que siempre nos quedemos con capital para seguir afrontando el mercado. Entonces, los últimos ejemplos de exposición individual, ¿sí? Es que si yo trabajo en monto de dinero y no en porcentaje, como te hablé, ¿sí? Y en un capital de $10.000, siempre me expongo $200, ¿sí? Considerando el 2%, $200, y pierdo 10 operaciones seguidas, me quedarán $8.000, ¿sí? Me quedarán $8.000. Entonces, si yo calculo, ¿sí? Cuánto significó en pérdida esos $8.000, representarían que esos $200 me significaron un 2.5% de pérdida y no un 2% como teníamos definido. Y eso, ¿cómo se llama? Sobreexposición. Y el caso contrario es que si yo tuviera, por ejemplo, $12.000 y me expongo $200, ¿sí? $200, asumiendo que lo trabajara en monto y no en porcentaje, ¿sí? Lo que sucedería es que tendría una subexposición, porque esos $200 representan el 1.67% de mi capital, ¿sí? Entonces, no te olvides que si usamos cantidades fijas, ¿sí? Lo único que va a traer en nuestro balance es que tengamos sub o sobre exposición, y eso es perjudicial para nuestra cuenta, ¿sí? Entonces, un ejemplo más de lo que es exposición individual, ¿sí? Tenemos aquí una cuenta, un ejemplo de cuenta de $1.000. Nuestro riesgo por cada operación, acá tenemos 2 operaciones, una con el oro, una con el petróleo, ¿sí? Y el riesgo que vamos a asumir por cada operación es de 2% de nuestra cuenta de $10.000. O sea, significa que vamos a asumir un riesgo de $200 por operación. Nuestro stop en el oro es de $500, nuestro stop en el petróleo es de $400.
ya nosotros hemos aprendido en las clases anteriores, ¿sí? Hemos aprendido en las clases anteriores, voy a poner aquí un color en el lápiz, voy a poner aquí un color rojo para que se note un poco mejor. Ya hemos aprendido en las clases anteriores que calculamos nuestro valor del PIB dividiendo nuestro riesgo en dólares y nuestro riesgo en pips, ¿sí? Aquí se me fue esos 10 dólares. Voy a borrarlo. ¿Sí? Lo calculamos, nuestro valor del PIB, lo calculamos teniendo en cuenta nuestro riesgo en dólares y nuestro riesgo en pips. Ya el correcto análisis de cuántos pips de riesgo tomamos, ya lo aprendiste para tomarlo directamente de la plataforma, ¿sí? Para tomarlo directamente de la plataforma. Entonces, aquí nosotros tenemos el 2% de nuestra cuenta, que son 200 dólares, y nuestro stop en pips, que son 500 dólares, ¿sí? Exposición monetaria, esta parte de exposición monetaria, se traduce como el valor del PIB, PIB value, ¿sí? PIB value. Voy a borrar esta línea para que no se confunda. Ahí está. El PIB value o valor del PIB o exposición monetaria o exposición en PIB. Son diferentes nombres. Yo le llamo valor del PIB o PIB value para los que les guste decirlo en inglés. Entonces, 200 dólares entre 500 dólares me da un valor del PIB de 0.40 en el oro y en el petróleo 0.50. Y con esos datos, ya que hacemos, calculamos nuestro tamaño de operación. Y tamaño de operación, el TO, ya tú sabes qué es, viene de la fórmula de valor del PIB entre la localización del PIB, ¿sí? Estas dos formulitas, si es que no las tienes anotadas ya, anótalas porque van a ser la base previa de todas las operaciones que vas a abrir, y es la forma correcta en la que dimensionamos. Esto es la forma correcta en la que dimensionamos, ¿sí? Dimensionamos nuestro capital con el riesgo del mercado, ¿sí? Es la forma correcta, esa es la receta para no salir, ¿qué cosa? Para no salir, ¿qué? Pelado, ¿sí? Para no salir pelado, así es, no lo olvides, para no salir pelado. Entonces, nuestro tamaño de operación sería un valor del PIB de 0.4, y en el oro ya tú sabes que el PIB, la mínima variación se encuentra en el segundo decimal, entonces el 0.01 nos da por resultado un tamaño de operación de 40 onzas. En el petróleo el valor del PIB es 0.5, sabes también que la localización del PIB es en el segundo decimal, o sea 0.01, y nos da también como resultado 50 barriles de petróleo. Entonces, esto es lo que yo voy a colocar en mi plataforma como operaciones a abrir, ¿sí? Si esto lo queremos calcular en lotes, ya tú sabes que 1000 onzas viene a ser un lote, ¿sí? Y barriles, ya tú sabes que 1000 barriles viene a ser también un lote. Entonces tú haces la división y vas a saber cuánto te salen lotes, y sabes que un lote representa 10 microlotes, ¿sí? 10 microlotes, y un microlote representa 10, perdón, aquí la emoción es mini lotes, vamos a borrar esta parte de aquí para que quede claro, ¿sí? Aquí estoy aprovechando para hacerte recordar la teoría de las primeras clases. Entonces 10 mini lotes representan un lote, y un mini lote representan 10 microlotes, ¿sí? Representan 10 microlotes. Ya hemos hecho un repaso rapidito de clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Ves? Aquí rapidito te das cuenta que todo lo aprendido se pone en práctica. Aquí no hay nada que te haya enseñado que no lo pongas en práctica día a día en tus trading. Entonces, esta es la correcta exposición individual, ¿sí?
¿sí? Yo te recomiendo que vayas según tu aversión al riesgo de 1 hasta como máximo, como máximo, ¿sí? Un 5% por operación, y un valor promedio que te permite un crecimiento muy bueno es de 2%, ¿sí? Ahora, si tú te arriesgas 5%, también hay que tener otro control que es la exposición general, ¿sí? O la exposición total, ¿sí? Para que limite una mayor exposición individual, ¿sí? Porque si tú te expones individualmente 5% y se te ocurre hacer 20 operaciones, entonces vas a tronar tu cuenta si es que las 20 operaciones te son desfavorables, ¿sí? Entonces, se trata de que tengas acá un cierto criterio y un cierto seguro. Por eso es importante que seas bastante disciplinado. Entonces, 1% es poca aversión al riesgo, 5% bastante aversión al riesgo, y 2 o 2.5% es una aversión media al riesgo, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo empecé arriesgando en realidad 5% por exposición individual, ¿sí? Y ya más adelante te voy a contar cuánto me exponía de forma general, ¿sí? Pero yo soy una persona que tengo más predisposición a asumir riesgos, y más aún teniendo años de experiencia en este mercado, sé todos los beneficios que existen, entonces pongo por delante el beneficio, ¿sí? Y ya he aprendido a asumir las pérdidas. Entonces, desde que yo decido ingresar con un riesgo de 5%, yo ya asumo que ese 5% ya no me pertenece, ¿sí? Ya no me pertenece. Y conforme tú vas incrementando tu capital, pues vas bajando ya tu porcentaje de riesgo, porque ya sería innecesario un aumento de el capital, del porcentaje de riesgo, ¿sí? No sería muy necesario. Entonces, de esta parte es importante que tú empieces a tomar clara nota para que no se te escape absolutamente nada de estos puntos que te van a ayudar claramente a entender cuál es tu exposición individual, ¿sí? Y exposición general, ¿sí? Y exposición general es que como exposición moderada, o sea, con mínima aversión al riesgo, no te excedas más allá de un 5% de capital. Si quieres tener una exposición media, no excedas el 7.5%, y si quieres tener una exposición máxima, no excedas el 10%. Yo trabajaba con el 10%, ¿sí? Con el 10%. O sea, tenía gran exposición al riesgo, pero lo controlaba en no cederme más allá de un 10%. Entonces, si tú tienes operaciones abiertas por 2.5 y tu máximo que tú has definido es 5%, eso solo podrías abrir 2. Si tú has definido que tu máximo es 7.5, solo podrías abrir 3. Si tú has definido que tu máximo es 10%, solo podrías abrir 4. Y si tú has decidido que tu riesgo máximo es 5% y tu riesgo individual es de 1%, entonces solo podrías abrir 5 operaciones. Ahora, si es que tú decides ir a 5% máximo y 1% individual, ¿sí? Tampoco no significa que tú vas a estar buscando hacer 5 operaciones siempre al mismo tiempo. Este es un mito con el que yo de arranque te voy diciendo que es algo que no debes albergar en tu operativa, porque tú tienes que abrir trades no porque tengas libertad de exposición al riesgo, sino porque tú abras un trade porque el comportamiento de precio está a favor de los grandes capitales y es momento de tomar beneficio a él. Si no, entonces tú tienes una operación abierta, ¿sí? De 1% y te quedan 4% más y no hay oportunidad de precios en los demás instrumentos que sigues, entonces simplemente no abres más operaciones. No abres más operaciones. Esto, por favor, tenlo bien claro, porque esto va a hacer que asegures tu capital. Ya te da una innumerable cantidad de candados adicionales y extras por los cuales tú vas a ir pasando para que ese porcentaje grande de riesgo se vaya reduciendo, se vaya reduciendo, se vaya reduciendo, se vaya reduciendo, ¿sí? Y siempre tengas el control, ¿sí? Entonces ya te estás dando cuenta que es posible tener siempre el control de nuestro riesgo, ¿sí?
Entonces, aquí puedes ver un ejemplo de lo que es la exposición general. Yo ya te lo he explicado y también de forma general, ¿sí? Y recuerda, poca aversión a riesgo, 5%, media aversión a riesgo, 7.5%, máxima aversión a riesgo, 10%. Si quieres suicidarte, haz 15, 20, 30, 40%, no lo sé. Pero eso es algo que yo no te recomiendo, ¿sí? Estoy seguro que no lo vas a hacer, ¿sí? Porque tú vas a hacer un trading bastante disciplinado, bastante disciplinado. Y en la medida en la que tú entiendas que esa disciplina va a ser importante para ti y va a asegurar siempre tu capital, créeme que vas a amar ser disciplinado, ¿sí? Aquí te dejo un ejemplo, ¿sí? De lo que es exposición máxima, ¿sí? Tú ya lo puedes revisar detalladamente, pero lo que te quiero resaltar aquí es algo bastante interesante de por qué nosotros no debemos exponernos más allá de forma general, ¿sí? ¿Por qué? En caso de que yo tenga un riesgo individual de 10%, como está acá por operación, y abro 5 operaciones, si todas dan perdedoras, quiere decir que voy a perder el 50% de mi capital de $10,000. Quiere decir que estaría perdiendo $5,000. ¿Cuánto tendría que ganar en mis siguientes operaciones para recuperar esos $5,000 perdidos? Tendría que estar ganando 100% desde mi nuevo punto inicial de $5,000. ¿Sí? En cambio, si yo hago 5 trades a un porcentaje de 2% de $10,000, quiere decir que yo me voy a exponer en total un 10%. Si todas esas operaciones, esas 5 operaciones me dan perdedoras, entonces yo voy a haber perdido solamente $1,000. ¿Sí? Perdón, yo solamente habría perdido $1,000, con lo cual me quedaría con una cuenta de $9,000. ¿Cuánto tendría que hacer para recuperar mi utilidad? Tendría que hacer un 11% adicional a estos $9,000, ¿sí? Y aquí yo tendría que hacer de estos 5,000, tendría que estar haciendo, ¿sí? 50% adicional, ¿sí? Entonces, esto, suicidio seguro, esto es lo correcto. Y aquí te das cuenta cómo nos ahorcó, ¿sí? Aquí, ¿te acuerdas de esto? Así. Cómo nos ahorcó el exponernos en exceso en un 10% y exponernos en exceso en un 50%. ¿Sí? Entonces, ya clarísimo, me he extendido bastante en esta parte para ayudarte a entender claramente cuál es tu posición de riesgo en este mercado y ayudarte a que minimices esos miedos que nos suelen paralizar y que realmente lo único que hacen es jugarnos en contra. Ahora viene otro último candado, ¿sí? Otro penúltimo candado para asegurar lo que es una correcta gestión de riesgo, y es la diversificación, ¿sí? La diversificación. De esto existe un mito bastante amplio que dice que a más instrumentos diversificados, ¿sí? O a más instrumentos de diferentes mercados que tengas operaciones, hay menos posibilidad de perder, ¿sí? Entonces, algunos realmente empiezan a buscar abrir operaciones en divisas, operaciones en acciones, operaciones en bonos, en mercados emergentes, en los blandos, en los metales, en los índices, ¿sí? Y dicen, ok, Javier me dijo que yo me arriesgue máximo 10% como riesgo máximo. Y como riesgo individual yo quiero tomar 1%. Entonces quiere decir que voy a abrir 10 operaciones. ¿Ya? Eso es lo que te he dicho, hasta ahí vamos bien. Pero ¿dónde no es lo correcto? En el que tú digas, ok, esas 10 operaciones yo las quiero asumir el riesgo, ¿sí? En operaciones cada hora. Abriendo 10 operaciones cada hora. Abriendo 10 operaciones cada 15 minutos. ¿Sí? Es una locura, porque si cada hora pierdes 10, entonces liquidas tu capital. Y vas a decir, Javier me dijo que así no iba a perder. Pues un poquito de sentido común también de lo que yo quiero decir y lo que se lee detrás de líneas de lo que yo te digo. ¿Sí? Yo al hablarte del total de operaciones, cuando mucho me refiero a que las hagas diarias. ¿Sí?
Cuando mucho me refiero a que las hagas diarias, ¿ok? ¿Y por qué va esto con el mito de la diversificación? Porque no se trata que empieces a buscar operaciones en todos los instrumentos o en todos los mercados para minimizar tu riesgo. Entonces te vuelves loco porque dices, ok, tengo 10 para abrir, entonces busco una en divisas, una en mercado emergente, una en bonos, una en ETF, una en CFDs, una en blandos, una en metales y estás como loco buscando las 10 y se te pasó el día buscando las 10. Y de pronto olvidaste algo muy importante que se llama ¿qué? La correlación. ¿Sí? Y se llama la correlación. Y eso es otro candado. ¿Sí? Y es que no se trata solamente de diversificar por diversificar. No se trata de diversificar porque así te han vendido o porque así existe mucha información en YouTube, mucha información en las redes de que los grandes inversores ponen el caso de palabras de Warren Buffett, ¿sí? Como diversificación, pones palabras pues de Bill Gates como diversificación, pones palabras pues de muchos grandes millonarios que hablan de la diversificación, pero lo que no dicen es que es o una mala traducción o una mala interpretación de lo que realmente es diversificación. Es una mala interpretación de lo que es una verdadera diversificación, que la diversificación tiene que ir de la mano con la correlación y sobre todo tiene que ir de la mano con la oportunidad. Con la oportunidad. ¿Sí? Y que esa oportunidad justifique la diversificación. Yo no me voy a ir a invertir en el oro si es que no hay oportunidad para invertir en el oro. No me voy a ir a invertir a operar o especular con el petróleo si es que no hay oportunidad de precio para especular con el petróleo. No me voy a ir a una divisa si es que no hay oportunidad y así, etcétera, 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 etcétera. La diversificación está en las opciones que tenemos para buscar oportunidades. Esa es la correcta diversificación. Las opciones, el abanico de opciones que tenemos para buscar oportunidades, ¿sí? Oportunidades. Y cuando las encontremos, ahí la tomamos. Ahí la tomamos. No por el simple hecho de diversificar y de forma automática mi capital quedó seguro. No. Buscar oportunidades en un abanico de opciones. Eso es la correcta diversificación. Y si la diversificación la amarramos con la correlación, entonces nosotros tenemos ya nuestro último candado que nos evita perder, ¿sí? Y es que en el mercado de divisas existe lo que son la moneda base y la moneda de cotización. Eso ya tú lo sabes de las primeras clases. Si no lo recuerdas, te invito a que veas los videos de las primeras clases para que practiques lo que es la moneda base y la moneda de cotización, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tu moneda de cotización, ¿sí?, la repites en tu otra operación con divisa y en tu otra operación con divisa y en tu otra operación con divisa, ¿sí?, y en todas vas a favor de la moneda de cotización, basta que el mercado no te sea favorable para que pierdas automáticamente en las 4. ¿Sí? Como en este ejemplo, es que si vamos en corto en el euro dólar y vamos en corto con la libra dólar, quiere decir que estamos especulando que el euro va a bajar, que la libra va a bajar, por ende, ¿qué significa? Que el dólar se va a fortalecer y que va a subir. ¿Sí? Para que baje el euro y baje la libra, en un corto significa que el dólar va a subir. Y basta con que el dólar no suba para que ya pierdas automáticamente en las dos. ¿Sí? O me corrijo, no para que pierdas automáticamente porque también dependen tus stops, ¿sí? Pero basta eso para que eleve o disminuya tu probabilidad de éxito, ¿sí? Porque si el bajón es muy fuerte, te puede tocar tu stop loss, ¿sí? De pronto en ese momento, no sé, hay una amenaza terrorista en Estados Unidos, ¿sí? Y tú tenías cortos colocados ahí y esa amenaza empujó el precio del dólar hacia abajo
y te terminó tocando en tus stops. Pudo haber sido bueno tu análisis, estabas en tendencia, estabas a favor de comportamiento, estabas a favor de todo el análisis técnico, pero no se contaba con un eventual como este, pudo echarnos todo por la borda. Y al día siguiente puede que el precio se recomponga y siga su camino. ¿Sí? Puede que el precio se recomponga y siga su camino. Pero en ese momento nos sacó del mercado. ¿Sí? Correlación. Correlación. Como ejemplo básico te voy a poner estas siguientes correlaciones. Plata son directamente relacionados. Cuando el oro sube, la plata sube. Cuando el oro baja, la plata baja. Cuando la plata baja, el oro baja. Cuando la plata sube y el oro sube. ¿Por qué? Porque son monedas refugio, ¿sí? Son monedas refugio. Cuando las monedas empiezan a ser debilitadas por coyuntura mundial, los inversionistas van a proteger su inversión en el oro o en la plata. ¿Sí? ¿De qué depende uno u otro? Depende de la cantidad de dinero que tenga el inversionista. Bueno, porque mientras que la onza de plata se cotiza a $16, la onza de oro se cotiza en promedio $1.300. Entonces, depende básicamente obviamente del capital. Pero los capitales buscan esa moneda de refugio porque no vas a encontrar nadie en la calle que te diga, toma, mira, te regalo 20 onzas de plata, toma, mira, te regalo 100 onzas de oro. ¿Sí? Se asume que una eventual crisis donde colapsan todas las monedas y las economías mundiales, ¿sí? El oro y la plata van a ser o va a continuar siendo lo que en alguna época fue, ¿sí? El valor de intercambio, ¿sí? Y nunca va a perder. Entonces, directamente correlacionado. Otro está el West Texas o el petróleo de Estados Unidos, o el Brent, que es el petróleo inglés, directamente correlacionado, muy independientemente que manejen sus propios inventarios, etcétera, etcétera, directamente correlacionado. Las tasas de interés con los bonos, directamente correlacionado, porque la tasa de interés depende de la fortaleza del país y dependiendo de la fortaleza del país está el valor de retorno de determinado bono. Entonces, directamente relacionado, las acciones en el mismo índice del sector, que quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo acciones de empresas tecnológicas, ¿sí? Y también estoy invirtiendo en el Nasdaq, ¿sí? Y ambas van en el mismo sentido, entonces hay también altas probabilidades de que si no me es favorable, las dos operaciones terminen cayendo, ¿sí? Como te dije, con la misma moneda de cotización, ¿sí? Con la misma moneda de cotización. Y en esta parte, lo que yo voy a hacer es ir a la plataforma, ¿sí? A la plataforma para comentarte un poquito de los símbolos, ¿sí? Implementarte lo que vimos anteriormente en la plataforma y que te puede haber quedado alguna duda, ¿sí? Y que te puede haber quedado alguna duda. Aquí podemos estar viendo, vemos la plataforma, mejor dicho, ¿sí? Y aquí, como ya tú sabes, están pues el Forex, que es el mercado de divisas. Tenemos el grupo de las divisas mayores, que son de los países más fuertes o las economías más fuertes. Tenemos pues a la moneda de cotización, que es el dólar, con la moneda base, que es el euro. Si decimos que vamos en compra, significa que el euro va a subir, por lo tanto el dólar se va a depreciar. Si decimos que vamos en venta en el euro, significa que el euro va a bajar y el dólar va a subir. Aquí igual tenemos la libra, que es moneda base, el dólar, que es moneda de cotización. Recuerda esto, la moneda de cotización es la primera moneda, la moneda primaria aquí, o la que está en primer lugar, es la moneda base. ¿Sí? Esto está en las primeras clases del curso. Si no lo estás recordando, vuelve a saber para que te quede esto claro y fresco, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que en estos mayores, ¿cuáles serían correlacionalmente? El euro dólar, la libra dólar, el australiano dólar, el neozelandés dólar, ¿sí? Y sin embargo, acá existe, ¿qué cosa? Que la mayoría de gente opera en estos índices, en estos instrumentos, perdón, sin comprender su correlación, ¿sí? Sin entender su correlación. Entonces, generalmente se comporta muy parecido, ¿sí?
muy parecido. Entonces, generalmente cuando el australiano dólar sube, el neozelandés dólar también está subiendo, el euro sube un poquito menos, pero sube también, y la libra sube un poco, pero también sube. Entonces, la mayoría de gente dice, uy, acá está papayita, facilito, todos compran. Y Bloom compran en esos cuatro, ¿sí? Porque desconocen la correlación. Y de pronto, ¿qué pasó? De pronto salió el presidente de los Estados Unidos diciendo pues que va a haber una lluvia de inversión en el Estado, fomentando el empleo en Estados Unidos, y pues automáticamente el dólar se valoriza. ¿Y qué pasaría? Que en esas cuatro monedas, ¿sí?, se toque muy posiblemente nuestros stop loss. Quién sabe, el día siguiente se vuelve a nivelar, y suele suceder cuando hay este tipo de noticias, ¿sí? Pero, pues, ya va a ser muy tarde para ti porque te habrás estopeado, ¿sí? Te habrás estopeado, ¿por qué? Porque no estás aplicando tu último candado de no trabajar en mercados correlacionados, ¿sí? Entonces tú eres diciendo, pero diversifiqué, Javier, diversifiqué, estoy en el euro, perdón, estoy en el euro, estoy en la libra, estoy en el neozelandés dólar, estoy en australiano dólar, y perdí. Pues te olvidaste de lo que es la correlación, ¿sí? Igualito en los menores tenemos, por ejemplo, el euro yen, la libra yen, el australiano dólar yen, el CAD yen o el dólar canadiense, el neozelandés yen. Todos estos están correlacionados, ¿por qué? Porque tienen la misma moneda de cotización. Todos estos se van a ver muy parecidos en la gráfica, se van a ver muy parecidos. Cuando sube uno, pues los demás también están subiendo uno en más o menos medida dependiendo de la volatilidad, pero van a moverse muy similar, y eso suele confundir a la mayoría de los traders y dicen, es momento de entrar a comprar, y entran a comprar en serie en todas, ¿sí? Y se olvidan de su máxima gestión general, de su máxima exposición individual, y pues finalmente la correlación, y terminan pues reventando su cuenta, ¿sí? Porque simplemente se vieron muy parecidas y confunden. Y yo sé que confunden porque a mí me ha pasado lo mismo, ¿sí? No te lo estoy diciendo porque pues eres un burro y yo soy inteligente, no, sino porque todas estas cosas que yo te estoy hablando son cosas que ya me han pasado a mí. Son cosas que ya me han pasado a mí, cosas que yo ya he vivido, cosas que yo ya he recibido los golpes, cosas que yo ya he recibido las pérdidas, ¿sí? Situaciones que me han dado en el piso, ¿sí? Y que ahora te las pongo a ti para que no te suceda, para que no te pasen. Te quiero ahorrar el trabajo de la decepción, ¿sí? Entonces, escúchame con lo que te estoy diciendo, préstame mucha atención con lo que te estoy diciendo, porque te lo digo con conocimiento de causa, porque a mí me ha pasado. Y es por eso que ahora yo me doy el derecho de decir que hablo con la experiencia de un trading que ha sido golpeado, que ha sido magullado, que ha sido mal, pero a su vez he aprendido a aprender de mis errores, a no quedarme solamente en que fueron pérdidas y que ya no las quería volver a ver, a pesar que muchas veces me pasaba, ¿sí? Aprendí a tener la disciplina y a buscar del por qué, ¿sí? Y ese por qué me ha llevado a todas estas conclusiones que son las que yo pongo ahorita frente a ti para que tú no cometas estos mismos errores. A mí me ha costado muchos años llegar a tener rentabilidad, llegar a tener crecimiento, llegar a tener salto cuántico. Yo quiero cortarte ese camino y así no vas a tener excusas para ser rentable y conseguir tus sueños y tus metas. Entonces, para terminar esta parte, ¿sí? Así tú vas a estar viendo todos los instrumentos menores. Vas a ver acá, por ejemplo, instrumentos asociados al australiano dólar, ¿sí? Vas a ver instrumentos asociados al neozelandés dólar, y así tú vas a saber rápidamente cómo están correlacionados, ¿sí? Luego tienes el índice, aquí por ejemplo es de Reino Unido, el UK, el US dólar, que es el índice de la moneda de Estados Unidos, el alemán, el francés, el australiano, el español, el de japonés, ese es el Nasdaq, que es el tecnológico, el Standard & Poor's, que son
las 500 empresas más importantes en Estados Unidos, el Eurostock y el US 30, ¿sí? Entonces, digamos, qué correlación hay, por ejemplo, en todos estos índices europeos, ¿sí? En este tema, pues, de y esas cosas, pues, han estado golpeando un poco o favoreciendo un poco el tema de la Comunidad Europea como tal y ha afectado de una u otra forma a estos índices, ¿sí? Tienes, por ejemplo, el índice del dólar, que está correlacionado también con el oro, porque tiene como moneda base, moneda de cotización, ¿no? El dólar, perdón, el oro tiene como moneda de cotización el dólar, ¿sí? Está correlacionado con el índice del dólar y el índice del dólar también está correlacionado con cualquier otra divisa que tenga como moneda de cotización el dólar. Igual las tecnológicas también están relacionadas con el dólar. ¿Por qué? Porque las empresas son de Estados Unidos y comercian y se mueven sus economías con el dólar, ¿sí? Es claro, igual que en el commodity vemos que el XAU es la representación del oro, no es que algo le duele aquí a ese instrumento, sino que es la representación del oro. Este es el símbolo, AU es el símbolo químico, ¿sí? Y están como moneda de cotización al dólar. Y esta es la plata, moneda de cotización al dólar. Este es el Cooper, este es el petróleo americano, el petróleo inglés, y este es el gas, pero este es el gas natural, ojo, N-gas es el gas natural. Y acá están los bonos de tesoro también, pues obviamente ligado al índice del dólar, ¿sí? Entonces, te das cuenta que no va a ser difícil encontrar esta correlación, sea que tú ya estés trabajando con algún broker, ¿sí? Sea que tú estés trabajando ya con algún broker o con este mismo broker, que yo obviamente en este curso estás llevando las prácticas con su plataforma, su sistema, pero si te das cuenta, pues todas estas herramientas te permiten ubicarte en cualquier otra plataforma, en cualquier otro broker, con cualquier, digamos, acceso que tú tengas al mercado bursátil. Y con estas herramientas que te vas a saber identificar cómo está correlacionado con otro. Y si tienes alguna duda, pues San Google te puede solucionar esa duda, pues, ¿no? Mercados correlacionados, o tal mercado está correlacionado con esto, etcétera, etcétera, o esta empresa tiene que ver con esto, y pues haces también tu tarea. Entonces, hemos llegado a esta clase. Como siempre, nuestro contenido es de alto valor para ti y déjame decirte que cada vez estoy más feliz y más entusiasmado de haber ido de la mano contigo en este camino, ¿sí? Para tu éxito en el trading y por ende hagas que tu vida sea con mayor potencial, que el trade y la prosperidad te sea beneficiosa. Un fuerte abrazo, amigo mío, nos estamos viendo.